Bienvenido a Oasis, tu fuente de fe en el desierto de la vida. Mi nombre es Alfredo Olivares y te invito en esta ocasión para que nos acompañes en este precioso momento que tendremos y vamos a empezar con una lectura bíblica. Te invito a que vayas por tu Biblia y la podamos leer juntos. Está hermoso en este hermoso día y quisiera que me acompañaras en el Salmo 23 que traerá, yo sé, paz a nuestros corazones. Y dice así su palabra. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy bien, mi amigo, mi hermano, te invito a que te unas conmigo y oremos juntos y clamemos al Dios que creó todo el universo. Amén. Padre, te damos gracias porque podemos en este momento reunirnos en tu presencia y estar aquí, Señor, todos juntos para buscar tu rostro, para leer tu palabra y para ser enseñados por ti, Señor. Pedimos desde ya que lleves paz a aquellos corazones que en este momento andan angustiados, andan preocupados, Señor. Aquellos que están en los hospitales, aquellas familias que están ahí, Señor, esperando una respuesta tuya. Sé propicio para ellos. Aquellos que perdieron sus trabajos, aquellos que están ahí en su economía muy dañada, Señor. Sé propicio para ellos. Señor, te puedo pedir en esta mañana, en este tiempo, Señor, que abra de las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Padre, hemos confiado en tu palabra cuando dices ahí en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así sea, Señor. Creemos en tu palabra y la recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy, paz en medio de la tormenta. Yo sé que tú y yo podríamos preguntarnos por todo lo que estamos pasando, ¿podremos tener paz en medio de esta pandemia? Y yo te quiero decir que aunque sea muy difícil, sí podemos. Primera cosa, quisiera que definiéramos y que viéramos lo que el diccionario dice acerca de la paz. Y la paz, nos dice el diccionario, que es la condición espiritual o anímica de tranquilidad o quietud. También nos dice que es un sinónimo de calma y de quietud. Pero podemos tener paz, calma, quietud y estar tranquilos en medio de esta pandemia que tiene a todo el mundo de cabeza. Yo te puedo decir que aunque suene difícil, sí se puede tener paz en medio de esta situación. Y no solamente en medio de esta, sino que en todas las situaciones de nuestra vida sí podemos tener paz, porque la paz viene de aquel que creó el universo. Para empezar, solo quiero invitarte a que escuches lo siguiente. Ponle atención a esto que vamos a escuchar y a ver. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú,
corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz en medio de la tormenta. ¿Cómo te recordarás? A finales de este año todo estaba tranquilo. Muchos teníamos planes y sueños, algunos
de viajes, algunos esperaban aumentos salariales, otros tal vez tenían planes de graduación, otros esperaban un incremento, digamos, en las ventas y todo ese tipo de cosas. Algunos otros andaban pensando y haciendo planes cómo adquirir más riquezas. Pero a principios de este año, muchas cosas, muchos de esos sueños se vinieron abajo. Esta pandemia vino a traer cambios en la vida de todos nosotros. Y lamentablemente en medio de estos cambios, mucha gente ha perdido la paz, ha perdido la confianza en Dios. Pero yo te quiero decir en esta hora que podemos tener paz en medio de esta situación. En medio de lo difícil que estamos pasando, ¿te imaginas cómo se puede complicar? Tal vez tú eres uno de ellos que ha sufrido la complicación, porque no solamente basta con tener el problema del coronavirus, sino que a través de este problema del coronavirus vinieron más dificultades. Una de ellas, por ejemplo, vinieron las enfermedades. Este coronavirus trajo enfermedades, imagínate, los problemas económicos, financieros, no solamente en los bancos de las naciones, sino que cada familia, sé que cada familia experimentamos ese recorte de las entradas económicas. Ahora, ¿te imaginas cómo se puede complicar aún más si en este caso tú te enfermaras? Ir en este preciso momento con un dolor por la vesícula o alguna otra infección intestinal o lo que sea, ir a un hospital en un momento como estos, ¿te imaginas? ¿O te imaginas si pasara un accidente automovilístico y tienes que pagar o tienes que comprarte un nuevo automóvil y si el dinero, tus ingresos bajaron, qué difícil se pondría, ¿no? Muy difícil. Y yo sé que aunque estos momentos difíciles, pero tal vez todos hemos pasado momentos difíciles de nuestra vida. Yo, por ejemplo, me recuerdo de uno en especial, y esto ocurrió cuando yo era un niño, o un adolescente, diría yo, tal vez tendría yo unos 12 años. Recuerdo que con mi hermano y algunos primos, me recuerdo de algunos de ellos, y fuimos como unos 4 o 5 éramos en total. Fuimos a un río allá en mi país, al río llamado el río Paz. Y entonces caminábamos y caminábamos, íbamos contentos porque íbamos, según nosotros, ¿verdad? Nuestro plan era ir a agarrar cangrejos. Y nos habían contado que en ese río habían cangrejos muy grandes. Pues fíjate que fuimos y entonces recuerdo que me preparé y a mí me gustaba hacer eso. Y entonces nos distribuimos todos en el río, en una parte grande del río, y recuerdo yo que yo agarré una piedra, más o menos que yo la podía, digamos, envolver o abrazar con mis 2 brazos. No era tan grande la piedra, y yo pensando que abajo de esa piedra había un cangrejo, ciertamente yo metí la mano y mientras los demás andaban ahí distribuidos en lo largo del río, yo metí la mano bajo esa piedra y todavía recuerdo que corría agua y todavía cuando yo me agaché sobre la piedra, el agua me llegaba quizá como al pecho. Y yo sobre esa piedra metí la mano derecha y cuando yo metí la mano derecha en una cuevita que tenía la piedra, ¿sabes qué? Rápidamente sentí, yo con mis dedos sentí que ahí había un cangrejo y metí más la mano y entonces resulta que el cangrejo me agarró uno de mis dedos con su tenaza. Y yo por más que quise jalar la mano para que ese cangrejo me soltara, el cangrejo, ¿sabes qué? Más me apretaba y me apretaba. Y yo decía, ¡ay! Yo no aguantaba el dolor porque el cangrejo con sus tenazas me estaba prácticamente cortando mi dedo. Y entonces yo dije, ¿ahora qué hago? Y entonces dije, lo que voy a hacer, pensé yo, es meter mi otra mano para agarrarlo por el lado de atrás y logré hacer un hoyo rápidamente. Imagínate, cuestiones de minutos, hice un hoyo así, quité toda la arena con la mano izquierda y metí mi mano abrazando la piedra así, buscando el cangrejo para que me pudiera entonces soltar. Pero resulta que cuando yo meto la mano, ¿sabes qué? Sentí que me agarraron el dedo de la mano izquierda. O sea que en cuestión de minutos, por andar buscando cangrejo, yo estaba con una mano con un cangrejo y con la otra mano otro cangrejo. Y yo por más que quería jalar las 2 manos, yo sentía que más me apretaban.
Y por más que quería, dije, ahorita tengo que sacar las manos para que los cangrejos vengan por lo menos pegados en mis manos. Pero ¿sabes qué? No conseguía que los cangrejos me soltaran. En eso entonces yo pensé, dije, ¿qué hago? Y lo que hice fue gritar, ayuda, ayuda, ayúdenme, ayúdenme, vengan, aquí me han agarrado a mí los cangrejos, me tienen agarrado de las manos. Y yo estaba prácticamente prisionero de los cangrejos, fíjate, con mis manos hacia abajo. En eso vinieron mi hermano, mis primos y llegaron. Y entonces uno de ellos, que era experto en esto, me recuerdo de César, logró abrir un espacio ahí en la parte del frente de la piedra y dijo, vamos a hacerle aquí, usted métese por aquí. Y total que todos entraron y rodearon la piedra. Cuando lograron entrar por otros lados, ¿sabes qué? No eran dos cangrejos. Yo tenía ciertamente un cangrejo en la mano derecha y un cangrejo en la mano izquierda. Y cuando ellos lograron entrar, ¿sabes qué? Lograron y encontraron otro. O sea que ahí habían 3 cangrejos y eran, yo diría, grandes, en gran manera que cuando yo logré, ellos le cortaron las tenazas y entonces cuando ya le cobraron las tenazas, cortaron tenazas. Entonces yo pude sacar mis manos. Y cuando yo saqué mis manos, ¿qué crees? Venía en este dedo una tenaza prendida y en la otra mano otra tenaza. Yo saqué así, salí así. Si hubiese tenido yo celular en esos tiempos, ahí hubiera tomado una fotografía y lo hubiéramos puesto en el Facebook, ¿verdad? O en las redes sociales, pero no. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Es que cuando el cangrejo me agarró, yo pensaba que nada más eso iba a pasar, pero se me complicó aún más y aún más. ¿Sabes? Así tal vez te sientes tú en este momento. El coronavirus te llenó de ansiedad, de pánico. Estás pasando tal vez problemas económicos y se te está complicando. Diríamos que en otro tiempo le llamaríamos, o allá en nuestros países le llaman, en nuestro medio hispano, ¿verdad? Que te está lloviendo sobre mojado. Te llueve sobre mojado, dice la gente, ¿verdad? Y la verdad es que muchas veces se presenta un problema, viene uno y otro y como que no le encontramos salida a las situaciones de la vida. Entonces, ¿qué podemos hacer en medio de todo esto? Obviamente, yo sé que esta pandemia te puede paralizar, te puede llenar de ansiedad, de pánico. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque el pánico, la ansiedad y todos esos sentimientos te van a hacer más daño del que te causaría si no te llenaras de pánico. ¿Sabes? Es importante que podamos nosotros entender que esta situación que estamos pasando es única y que por alguna razón Dios la permitió. Y entonces, pero la pregunta es, que yo sé que te estás haciendo desde el principio, es, ¿qué hago entonces en medio de todo esto para no llenarme de pánico y ansiedad? Hay muchas cosas que podemos hacer. Primero, fíjate que quiero compartirte que, bueno, la última vez que tuve la oportunidad de estar allá en Israel, me llevaron a un lugar llamado Banias. Es un lugar que se encuentra allá en la frontera de Siria, en los altos del Golán, la frontera de Siria, el Líbano. Y ahí entonces, ahí hay una cueva. En esa cueva hay un altar. Y en ese altar le explican a uno que en ese altar era un altar, digamos así, construido para adorar al dios Pan. Este dios Pan era un dios griego de la mitología griega, pero era un dios para ellos. ¿Y qué era lo que pasaba ahí? Resulta que dice que este dios Pan, que según los historiadores dicen que pensaban que era como un duende, lo que nosotros comúnmente conocemos como un duende. Este era como aquel que en nuestras leyendas dicen que era el sombrerón o el cipitillo, el cadejo, todo ese montón de cosas que le ponen, ¿no? Esos nombres, mejor dicho. Entonces, este dios Pan era similar, pero este dios Pan tenía algo muy específico. Y esto específico es que era que solamente se le aparecía a las mujeres. Entonces, resulta que dicen ellos, los historiadores, que cuando una mujer iba por ese lugar, se le aparecía ese duende, ese cadejo, ese sombrerón, ese duende,
que se llamaba pan. Y entonces cuando la mujer se encontraba y se le aparecía pan, entonces se paralizaba, porque al ver a esa figurita le causaba gran impresión, que perdía la coordinación entre su cerebro y su cuerpo y ahí quedaba paralizada al ver, a encontrarse con ese Dios pan. Y entonces de ahí viene la palabra pánico, que es lo que está pasando en nuestras ciudades, en muchas familias, cuando aquella persona pone su mirada en el virus, en la pandemia, y entonces se convierte en el Dios pan para ellos, se llenan de pánico. Y Dios no quiere que tú estés lleno de pánico, no, ni de ansiedad, porque en este momento, fíjate, si hablamos así, lo importante es que tú estés bien física, mentalmente, pero por sobre todo espiritualmente. Si estás bien físicamente, entonces tu cuerpo va a poder, si acaso llegaras a contaminarte, Dios quiera que no, y oramos para que Dios nos guarde a todos, pero si acaso alguien se contaminaría, como está bien anímicamente, espiritualmente y emocionalmente va a estar bien, el virus va a causar cierto dolor, digamos, y todo, pero vas a poder salir bien porque tu sistema inmunológico va a trabajar y va a destruir a ese virus. ¿Pero qué si te llenas de pánico? Tu sistema inmunológico va a estar débil. Por lo tanto, es importante, ¿verdad? Es importante que te llenes de aquello que te da la fuerza física, espiritual y emocional para pelear todas las batallas. Además de eso, hay muchas otras cosas que podríamos hacer. Yo quisiera compartir contigo, primeramente, que es importante que podamos nosotros creer y confiar que, como dice la Escritura, fíjate, primeramente, Marcos en el capítulo 12, el verso 26 al 27, nos dice así la palabra del Señor. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que debemos de creer en el Dios vivo, en el Dios que creó el universo, que precisamente en estos días, hoy precisamente, ¿verdad?, estamos celebrando que el Dios vivo envió a su Hijo para que viniera e hiciera ese sacrificio por todos nosotros. Y la Biblia nos enseña a nosotros que Jesús vino, fíjate, nació, murió, pero resucitó y está vivo. O sea, Dios es un Dios de vivos. Él está vivo porque Él es la vida misma. Y dice su palabra, como leíamos ahí en Marcos, que Dios es Dios de vivos. Tú y yo estamos vivos. Si estamos vivos, tenemos de parte de Dios la sabiduría, la energía y todo lo necesario para sobrepasar todo esto. El Dios de vivos nos dice a nosotros en Isaías: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, yo no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es importante entonces que tú y yo sepamos y creamos y confiemos que Dios está vivo, que no es una historia, es algo real, que creó el universo. Tan solo basta que tú mires hacia el universo, al cielo, y yo sé, tu vista se va a perder en esa inmensa creación. Cuando miras tú una planta, cuando ves una flor, cuando ves todo lo que Dios creó, nos dice, como dice su palabra, todo esto nos dice que Dios está vivo. Es el mismo ayer, ahora y será siempre, nos dice su palabra. Por lo tanto, nosotros somos hijos del Dios vivo.
Y yo creo que el Dios vivo permitió por alguna razón esto que nosotros estamos experimentando y que el mundo entero está experimentando, esta pandemia. Pero Él nos deja ver que aún en medio de eso nos promete que Él está ahí con nosotros. Él está ahí y nos va a librar y nos va a ayudar a salir siempre adelante. La otra cosa que es necesario y es importante que podamos ver es que tenemos que aceptar la realidad de las cosas. ¿Y por qué nos va a servir aceptar la realidad? Porque nos va a ayudar a no buscar culpables en medio de una situación como estas. Es importante que tú y yo no andemos echándole la culpa a nadie. Tendremos que aceptar la realidad. Para poder entender qué importante es aceptar la realidad, quiero invitarte que me acompañes al libro de Job. Dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Para hablar de esto, de no buscar culpables y aceptar la realidad, te llevo acá porque, y te invito en esta hora, si tú quieres leer para poder entender, por cuestiones de tiempo no te lo voy a explicar todo, pero para poder entender mejor, te invito a que leas el libro de Job. Vas a encontrar, como nos dice la palabra, que un día Satanás dice se presenta delante de Dios junto a los otros hijos de Dios. Y entonces ahí, de alguna manera, para resumir la historia, Dios le da permiso a Satanás que le quite todas las cosas a Job. Le quita los bienes físicos, o sea, materiales diríamos, le quita todo, le quita la familia, los hijos, y prácticamente, te imaginas, se queda en la calle. Job pierde su familia y pierde todo. Pero mira cómo actúa Job en medio de todo esto. Ahí mismo en el capítulo 1, el verso 21, nos dice a nosotros cuál fue la actitud de Job con respecto a lo que él había experimentado. Dice aquí en el verso, voy a leerte desde el 20, Job capítulo 1, versos 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró en medio de una situación como esas. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Te imaginas? No empezó a culpar a los demás. Él entendió que todo lo que él había recibido venía de parte de Dios y que ahora que se encontraba prácticamente en la calle, también era Dios quien se lo había quitado. ¿En qué le ayudó pensar de esa manera? Porque cuando tú aceptas y yo aceptamos la realidad, entonces, ¿sabes? Vamos a experimentar ahí en nuestro ser interior algo hermoso de parte de Dios. Porque si empezamos a juzgar, mejor dicho, si empezamos a buscar culpables, entonces no es agradable a Dios. Porque al final de cuentas, como hemos hablado anteriormente en muchos videos que los puedes ver ahí en nuestro canal, por cierto, suscríbete a nuestro canal. Ahí hemos hablado que cuando el ser humano empieza a culpar a los demás o empieza a reclamarle a Dios el porqué de las cosas, lo único que está haciendo está diciéndole: tú no sirves, tú no sabes. ¿Por qué paso yo esto? Lo cual no es bueno ni para ti ni agradable al Señor. Job sabía perfectamente esto. Fíjate que ahí en el capítulo 2, cuando después a Job le llega una sarna maligna, dice la palabra. Ahí lo encontramos en Job capítulo 2, el verso 9 y 10. Te quiero leer versos 9 y 10 de Job, y dice así: entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado.
¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué nos enseña aquí el varón de Dios llamado Job? A nosotros nos gusta siempre lo bueno, y es cierto, todos creo que lo aceptamos. Pero ¿sabes qué nos está enseñando Job? Que tenemos que aprender también a aceptar la realidad de las cosas malas, que yo te diría que aparentemente para nosotros son malas, pero yo he entendido a través de su palabra que de Dios no podemos esperar nada malo, porque Dios es bueno, nada malo. Pero nosotros sí entendemos y recibimos cosas que para nosotros, de acuerdo a nosotros, son malas. Pero los planes de Dios y los pensamientos y los caminos de Dios son otros. Nosotros las percibimos como mal, pero vamos a entender más adelante que algunas cosas que para nosotros son malas, Dios las puede convertir en una bendición para nosotros. Ahora tú te preguntarás, ¿qué bueno puede haber en medio de todo esto, en medio de toda esta pandemia? ¿Qué bueno puedo yo sacar en medio de esto que no estoy sin dinero? En medio de todo esto que estoy sin trabajo, ¿qué puedo esperar? Y yo te puedo decir que espera en Dios. Sí puedes obtener buenos resultados en medio de todo esto. Te quiero decir, el tercer punto es que de acuerdo a su palabra, nosotros lo vamos a soportar todo esto que ha pasado. Y esto pasará. Y te animo, solamente cree en su palabra. Agárrate, crea en ella. Cuando su palabra, Dios mismo hablándonos a través de sus siervos, ahí en Primera de Corintios, acompáñame por favor, Primera de Corintios, en el capítulo 10, el verso 13. Y ten muy en cuenta esto porque sé que en medio de esta situación te va a servir, así como me ha servido a mí el tener en mis manos esta palabra. Y no solamente ahora, todos los días. Dice así el verso 13 de Primera de Corintios capítulo 10. Y dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Claro, me dirás, bueno, hermano, pero ahí habla de tentación. Sí, pero en medio de esto, yo creo que Dios nos dice que Él no permitirá ni tentaciones, ni pruebas, ni luchas, ni angustias más grandes de lo que tú y yo podamos soportar. O sea, todo lo que hayamos pasado en esta vida, lo hemos pasado porque Dios lo permitió, porque sabe que lo podemos soportar. Y a mí, sabes, a mí me llena de paz y me llena de gozo y de aliento el saber que Dios no permitirá nada más grande que yo no pueda soportar. En la psicología se enseña que los psicólogos en este caso enseñan que el dolor más grande que un ser humano puede pasar, y en este caso se refiere a la mamá. El dolor más grande para una madre es, yo diría así, ver que su hijo o su hija muere y llevar al cementerio y enterrarlo. Dicen los historiadores, mejor dicho, los estudiosos de la psicología, que este es el dolor más grande que un ser humano pueda experimentar. Pero como algunas tal vez madres que han pasado por la situación lo saben, que aún eso han podido sobrepasarlo. Es un dolor que lo llevarán toda la vida, el resto de sus vidas, pero en medio de todo eso, Dios les ha confortado y yo sé que así ha sido. Entonces, a mí me llena de gozo, te decías, y me da paz el saber que todo lo que yo he pasado, lo he podido pasar porque Dios ha estado conmigo, me ha dado la fuerza. Y lo que pueda venir, Dios me va a ayudar a sobrepasarlo. Pero yo también tengo que ser sabio. Tengo que ser sabio. Si a mí me dicen, no pases por ahí, obviamente no puedo yo pasar por ahí porque me dicen, si pasas por ahí te vas a caer. Entonces yo tengo que aprender, tengo que ser sabio. Dios me da a mí todos los días
me dice, haz esto, no hagas esto. Y si yo oigo la voz de Dios que me dice, no hagas esto, y lo hago, entonces yo sufriré las consecuencias por mi necedad. Yo sé en este momento, si a ti te dicen, no salgas de tu casa, usa la sabiduría, usa el sentido común, pues si le queremos llamar así. No salgas afuera, te va a esperar el Dios pan llamado coronavirus. Detente, te vas a llenar de pánico. Si tú eres de esas personas que en este momento estás con ansiedad, examina qué es lo que te está causando esa ansiedad. Tal vez no es solamente el virus, tal vez estás incrustado ahí viendo todas las 24 horas las noticias. Eso te está robando la paz. Yo le decía a un jovencito en esta semana, trata de invertir tu tiempo en algo que te edifique. Lee algo, lee para empezar la palabra de Dios, ora, confía en Dios, alábale, busca de todas maneras los videos que te ayuden, que te edifiquen. Si te llena de noticias malas, así vas a estar tu corazón. Así va a estar. Busquemos el rostro de Dios. Creamos en Él. No nos llenemos de angustias y de tristezas. Aceptemos la realidad, pero creamos y confiemos que Dios nos va a sacar en medio de todo esto. Hay otra palabra que quiero compartir contigo. Ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo he confiado en esta palabra y trato y pongo todo mi esfuerzo para que cada día yo pueda confiar en ella. Cuando Dios me promete a mí a través de su palabra que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán a bien, no me preocupo por las cosas que vendrán, sino que me preocupo más bien por amar a Dios. Porque si amo a Dios, Él me promete a mí a través de esta palabra que todo, aún eso difícil, esa situación difícil, Él la va a convertir en una bendición para mí. Yo no sé qué estás pasando. Yo no sé cuál sea tu situación. Lo único que sé es que en medio de todo esto, Dios, esto mismo, lo quiere convertir en una bendición para ti. Cuando tú crees a esa palabra, entonces vas a poder tener paz. Porque te enfocas, y fíjate cómo te va a ayudar, te enfocas en las promesas de Dios y le crees a Él. El problema es cuando la gente actúa como el apóstol Pedro. Cuando Jesús viene caminando ahí en el mar, y entonces ellos creían que era un fantasma. Y entonces Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua. Y dice la palabra que Pedro entonces empezó a dar unos cuantos pasos, porque empezó con la mirada puesta en Jesús. Empezó a caminar, había dado unos cuantos pasos, y yo lo que entiendo es que Pedro entonces baja la mirada y se da cuenta que está caminando sobre el agua. Y en ese momento empieza a hundirse, porque se desenfocó, diría yo. Así le puede pasar en este momento a mucha gente. Se enfoca en la pandemia, en el problema, y pierde de vista a la promesa de Dios que te dice, no temas, yo estaré contigo. Mío eres tú, como dice Isaías 43. Mío eres tú. Yo quiero confiar en esta palabra siempre. Y yo te invito, confía en Él. Él te ayudará. Él te bendecirá. Él te guardará. Él caminará contigo todos los días. Y deja de que el mundo haga lo que haga. Pero tú y yo enfoquémonos en las promesas de Dios. Y cuando tú te enfocas en las promesas, entonces te aseguro que vas a tener paz en tu corazón.
y vas a experimentar la paz en medio de las tormentas. Pero es importante que te enfoques. No te dejes llenar de pánico ni de ansiedad. Termino con esto. Hay una historia bonita que encontré yo. Dice que había una persona que estaba experimentando, tenía muchas pesadillas. Y una de esas pesadillas era que él, se acostaba normalmente, pero despertaba gritando. Y lo que le hacía esa pesadilla era que él soñaba, en medio de la pesadilla soñaba que venían duendes, así como Pan, el que dije, el duende ese Pan, venían fantasmas y que se reposaban o se paraban alrededor de su cama. Y él se levantaba desesperado, decía, no, yo en mi sueño vi que se metieron literalmente abajo de la cama. Y se tiraba de la cama y entonces rápidamente buscaba y quería ver qué había abajo de la cama. Y entonces no había nada, no había nadie. Y así una y otra vez hasta que se empezó a enfermar. Y entonces él dijo, voy a ir a buscar ayuda. Y fue con el psicólogo, con el psiquiatra. Y entonces el psiquiatra le dijo, ok, no te preocupes, todo va a estar bien, tómate esta medicina. Y dijo él, bueno, empezó a tomar la medicina que le dio el psiquiatra. Y resulta que seguía con esa misma situación. Despertaba a medianoche y buscaba bajo la cama y entonces encontraba y no encontraban a los duendes o a los fantasmas que se le aparecían en el sueño y que literalmente lo miraban que estaban bajo de la cama. Ya andaba más enfermo y la medicina que tomaba que le dio el psiquiatra no funcionaba. Y entonces de día él agarraba la escoba y barría la cama y decía, no, que no se sigan metiendo aquí nada ni nadie. Y se aseguraba que en la cama no quedara nada. Pero en la noche volvía y soñaba y así se mantenía. Ya se estaba enfermando. Hasta que un día fue con el líder de una ciudad, era el sabio de la ciudad. Y entonces le cuenta la historia. Y le dijo el sabio, está fácil resolver tu situación. Está muy fácil, le dijo. Él le dijo, pero si ya he tratado de buscar ayuda y ya estoy tomando medicina. No, dijo, no te preocupes. Todo está muy fácil. ¿Dónde vives? Le dio su dirección. Entonces el sabio se fue a su casa. Y entonces, llegando a su casa, le dijo, esta es la cama. Aquí es donde se meten todos los fantasmas, los duendes. Y dijo el sabio, oh, muy fácil. Sacó, le dijo, ¿tienes un serrucho? Sí, le dije, ¿para qué quieres un serrucho en medio de tanta situación? Sencillo, le dijo el sabio. A ver, agarró el serrucho y empezó a cortarle las 4 patas a la cama. Y entonces la cama ahora ya no estaba detenida sobre 4 patas, sino que estaba ya completamente sobre el piso. Llegó la noche y entonces dice él que se acostó. Ahora no se van a poder meter bajo la cama porque ahora ya no hay espacio entre el piso y la cama. ¿Y sabes qué? Desde ese día se le fueron las pesadillas. Y un día dice que iba caminando por la ciudad y allá entonces se encontró con el psiquiatra y le dijo, oye, ¿te está cayendo bien la medicina? Y le dijo, ¿cuál medicina? No, le dijo, ya, ni la estoy tomando. ¿Y qué te pasó? Le dice, estoy bien. ¿Y qué pasó? Sencillo, le dijo. El líder, el sabio de la ciudad, llegó y le quitó las patas a la cama y ahora puedo dormir bien. Quítale las patas a tus pesadillas, a tus preocupaciones. Tal vez esa pata de la preocupación, las muchas noticias que estás viendo, estás enfocándote tal vez ahí, quítale la pata a eso. Tal vez estás enfocado en el poco dinero que tienes. ¿Por qué no le agradeces a Dios por ese poco dinero que tienes? Tal vez estás enfocado en que
bueno, ya perdí, yo iba a comprarme un carro, iba a viajar, qué sé yo. Quítale esa pata a esa tu cama y te aseguro que vas a poder dormir bien. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones. Que así sea. Esa es mi oración. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga, te guarde y te cuide todos los días de tu vida. Bendiciones. Amén. Yo quiero orar contigo. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu palabra y por todos aquellos que nos escuchan y que nos ven, Señor. Lleva paz. Yo sé, dale esa paz que tu Hijo nos prometió que recibiríamos. Tu palabra nos dice que tu mismo Hijo nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no tengan miedo, no tengan temor, porque yo he vencido al mundo. Señor, recibimos esa palabra, nos aferramos a ella y te creemos que eres Dios bueno y el galardonador de aquellos que te buscan, Señor. Y sé que no nos has dejado, ni nos dejarás, Señor, porque eres fiel a tus promesas. Gracias, Señor, que esta palabra sea, Señor, esa agua fresca que llega al corazón del alma sedienta, Señor. Así sea. Trae paz y bendición a todas nuestras familias. Guárdanos y cuídanos. Dios soberano, amoroso, poderoso, lento para la ira, pero grande, grande en misericordia. Amén. Aleluya a tu nombre, Señor. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Amén. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. Es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado lo tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del
Señor, el